Les invitamos a pasar a ocupar sus lugares. Vamos a dar inicio. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada El Consejo de la Judicatura Federal y su régimen de responsabilidades administrativas. Tenemos a un invitado especial que será nuestro disertante. Esta se encuentra a cargo del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. Apreciables magistradas y magistrados, federales y del ámbito local, jueces y juezas, bienvenidos. Damos la bienvenida a integrantes de barras de abogados y asociaciones de profesionistas del derecho. Agradecemos la presencia de la comunidad docente, estudiantil y administrativa de esta facultad. Estamos agradecidos con su presencia en este importante evento con el cual se aperturan los festejos del 223 aniversario de los estudios de jurisprudencia en Michoacán. Festejos encabezados por el honorable Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. A continuación, me permito presentar a ustedes a las personalidades que esta mañana integran nuestro presidium. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido. A la anfitriona de este evento, la doctora Tania Aide Torre Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Damos la bienvenida a la licenciada Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán. Damos la bienvenida a nuestro presidium al doctor Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán. Damos la bienvenida al doctor Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de Enlace Legislativo y representante del señor gobernador. Damos también la bienvenida al doctor Homero Valdovinos Mercado, fiscal especializado para la atención de delitos electorales y representante del fiscal general del Estado de Michoacán. A continuación, cederemos el uso de la voz a la doctora Tania Aide Torre Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Doctora, tiene usted la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que en esta mañana nos hacen el favor de acompañarnos. Saludo con mucho gusto a los integrantes de esta mesa de presidium, al doctor Alejandro Sergio González Bernabé, dándole mi gratitud a nombre de esta comunidad
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por la gentileza en aceptar la invitación para venir a disertar una conferencia ante toda nuestra comunidad y gustosos por tener ese vínculo con el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su presencia en este evento y por engalanarlo aquí, señor consejero. Igualmente, doy la más cordial bienvenida y agradezco la distinción que nos da a la comunidad jurídica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la licenciada Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del sistema DIF en el Estado. Licenciada, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir a compartir con tu comunidad, porque es tu comunidad, porque eres parte de todo este sector de abogadas y de abogados, y qué grato tener la presencia aquí encabezando este evento. Agradezco al señor presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, al magistrado Jorge Reséndiz García, su asistencia, su presencia, porque con esto se cimenta ese lazo entre el Poder Judicial del Estado, entre la Judicatura en el Estado de Michoacán y nuestra comunidad, tanto docente como estudiantil de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias también a un egresado distinguido de esta casa de estudios, que es el doctor Humberto Urquiza Martínez. Gracias, doctor, por estar aquí en representación del señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Un saludo, por favor, para él y para él también y para ti. Decirles que es muy grato saber que ustedes, desde el gobierno del Estado, están preocupados por esta comunidad nicolaita encargada de ejercer la ciencia del derecho. Muchas gracias por tu presencia. De igual manera, a mi amigo el doctor Homero Valdovinos le agradezco su presencia. En esta mañana acude con la representación del señor fiscal, a quien pido por favor le hagas llegar un saludo de parte de nuestra comunidad, en gratitud por la deferencia de haber estado presente a través de la persona del doctor Homero Valdovinos en esta Facultad de Derecho en la presentación de la conferencia magistral del doctor González Bernabé. A los integrantes del Consejo Técnico de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quienes en pleno nos hacen el favor de acompañarnos, les agradezco su presencia y les agradezco también la posibilidad de llevar a cabo este evento. Quiero anunciar aquí en esta mañana del 7 de abril de 2022 que con la conferencia magistral que nos va a hacer el favor de disertar el consejero Alejandro Sergio González Bernabé, damos inicio a los eventos que marcan el 223 aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán. Para toda nuestra comunidad es un júbilo el poder celebrar un aniversario de lo que es los estudios de Derecho en el Estado de Michoacán. Sabemos todos que el día 21 de abril es cuando de manera normal y de manera simbólica se festeja el que se instauraron, gracias a doña Francisca Javiera Villegas y Villanueva, los estudios de Derecho en el Estado de Michoacán, con las cátedras de Derecho Civil y de Derecho Canónico. Han pasado 223 años y ahora en la comunidad jurídica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se sigue con esa formación de hombres y mujeres que quieren dedicarse a ejercer la ciencia del derecho. Y tomando como ejemplo aquella bandera que en un momento motivó la señora Francisca Javiera Villegas y Villanueva, es que tenemos que celebrar y tenemos que sentirnos muy orgullosos porque a lo largo de los años se sigue conservando la formación de mujeres y hombres que quieren ejercer la judicatura, que quieren ejercer la postulancia, que quieren dedicarse a la función notarial, pero sobre todo que quieren un México mejor a través del trabajo que las y los juristas puedan desempeñar. Por esa razón, agradezco a los integrantes del Consejo Técnico el haber autorizado que con este evento arrancáramos esos festejos de este aniversario de nuestra Facultad de Derecho, que van a concluir justamente el día 13 de mayo próximo con una conferencia magistral también que disertará otra de las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la cual están todos ustedes cordialmente invitados.
En estos días que, como ven ustedes, son poco más de un mes en el que se atraviesan 2 semanas del periodo vacacional, tendremos la oportunidad de celebrar a nuestra Facultad de Derecho a través de muchos eventos que llevaremos a cabo en coordinación con muchos de los integrantes de nuestra comunidad jurídica, como es el caso de la Asociación de Jueces y Magistrados Nicolaitas egresados de esta Facultad de Derecho, quien ahora la encabeza el juez de distrito Sergio Santamaría Chamú, a quien reconozco el gran trabajo que ha hecho, así como sus antecesores, el doctor Froilán Muñoz Alvarado, el magistrado Leonel Castillo González, porque preocupados ellos como egresados de su casa de estudios, es que han permitido que sigamos celebrando a nuestra Facultad de Derecho. Así como la Asociación de Jueces y Magistrados egresados de nuestra comunidad jurídica han colaborado, lo han hecho también las barras y los colegios de abogados. Lo han hecho desde el Poder Judicial, tanto federal como local, y los tribunales electorales, tribunales administrativos, que se suman siempre a todas las actividades que realizamos en pro de nuestra Facultad de Derecho y a quienes está dedicado todo esto. Pero tiene una dedicatoria especial la celebración de estos eventos. Y esa dedicatoria especial o particular va para nuestra comunidad estudiantil, formada por hombres y mujeres que quieren convertirse en juristas de bien, en juristas que aporten a la construcción de un México mejor. Y qué mayor oportunidad hay que tener como ejemplo a muchos de los egresados de nuestra casa de estudios que han destacado en diversos ámbitos del derecho, en la postulancia, en el Poder Judicial, en el sector público, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, y gracias a la formación que tuvieron justamente en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es que ahora son referentes para todos ustedes, jóvenes, hombres y mujeres que quieren convertirse en juristas y que quieren hacer mucho por su comunidad, por su sociedad, por su municipio, por su país en general. Así es que doy a todos y cada uno de quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana la más cordial bienvenida, pero principalmente les reitero el agradecimiento a nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por estar aquí en su casa de estudios, por no abandonar lo que significa el ser nicolaita y por tener presente siempre esos valores que nos fueron instituidos desde que se formó esta Universidad Michoacana, en donde tenemos a tantos referentes, no solamente en el ámbito jurídico, sino en otras disciplinas, pero que ahora tenemos que resaltar porque estamos próximos a celebrar ese 223 aniversario de la instauración de los estudios de Derecho en Michoacán. Así es que bienvenidos todas y todos. Quiero agradecer particularmente la presencia de 2 mujeres que son referentes en esta comunidad jurídica y que para muchos de nosotros, además de haber sido nuestras maestras, fueron ejemplos a seguir por su trabajo como formadoras de juristas, pero también en el ejercicio de la ciencia del derecho. Agradezco a la maestra María Eva López Ramos y a la maestra María Guadalupe Morales Ledesma que estén aquí presentes, que nos acompañen y que sigan siempre al pendiente de su comunidad, de la cual ustedes son un referente muy importante. Gracias a todas y que sea de mucho provecho. Agradecemos el significativo y sentido mensaje de bienvenida que nos ha brindado nuestra directora. Adicionalmente, queremos dar la bienvenida a este evento a la maestra Azucena Marín Correa, secretaria de Contraloría en el Estado de Michoacán. Bienvenida, secretaria. Igualmente a la maestra Eva López Ramos, exdirectora de esta facultad. Bienvenida, maestra. Y a la licenciada Guadalupe Morales Ledesma, catedrática emblemática de esta universidad. Agradecemos también la presencia de los integrantes de órganos constitucionales autónomos que están presentes en esta mañana. Muchas gracias, doctor Alejandro, presidente del Tribunal Electoral.
para dar inicio con nuestra actividad importante que hoy nos convoca, cedemos el uso de la voz al maestro Francisco Salguero Ruiz, integrante del Consejo Técnico de esta Facultad de Derecho, quien hará la lectura de la síntesis curricular de nuestro invitado especial. Adelante, maestro. Con su permiso, distinguidos miembros del Presidium, distinguida comunidad jurídica, qué gusto saludarlos este día. Honorables miembros del Consejo Técnico, mucho gusto en saludarlos. La ficha curricular del maestro Alejandro Sergio González Bernabe, consejero de la Judicatura Federal, pues está muy sintetizada. Yo estoy seguro que tiene muchísimas más actividades y acciones, pero mencionamos lo siguiente: magistrado de circuito y doctor en Derecho Penal, actualmente consejero de la Judicatura Federal, con una trayectoria en el Poder Judicial de la Federación de más de 30 años. Durante ese periodo se ha desempeñado en diversos puestos, entre ellos secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de procesos penales federales, juez de distrito en materia penal, magistrado de circuito adscrito a tribunales unitarios y colegiados. Entre sus últimos estudios se encuentran posgrado en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestría en Derecho Procesal Penal, titulado con mención honorífica en el Centro de Estudios de Posgrado Campus Tampico y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Catedrático en distintas facultades e institutos a nivel nacional e internacional. Ponente en diversas conferencias. Participó en jornadas estudio in situ del sistema de justicia público, oral y acusatorio en Londres, Inglaterra. Integrante de la comisión designada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Integrante de la Comisión Internacional con motivo de la invitación de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales AMCHA Argentina para participar en el programa de entrenamiento para el Poder Judicial en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, en septiembre de 2018. Mediante el Acuerdo Federal 1 de mayo de 2019, de 8 de enero de 2019, en sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó como consejero de la Judicatura Federal. Actualmente es presidente de la Comisión de Disciplina y Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que integra la Comisión Especial creada por la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2. Señor magistrado, es un honor poder desarrollar. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestro invitado especial, el consejero de la Judicatura Federal. Adelante. El decreto constitucional para la libertad de la República Mexicana, sancionada en la capacidad el 22 de octubre de 1814, en el artículo 24 presente,
La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones públicas. Hasta ahí la referencia. De tal magnitud es la responsabilidad que hoy nos corresponde profesar. Con la leña de las distinguidas autoridades que nos acompañan, licenciada Mercedes Reyes Pimentel, presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán, señor magistrado Jorge Alcéndiz García, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado, doctora Tania Aide Torres Chávez, directora de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Homero Marmolinos Mercado, fiscal especializado para la atención de delitos electorales y representante del señor fiscal general del Estado, doctor Humberto Urquiza Martínez, subsecretario de clase legislativo y representante del señor gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Juzgadoras, juzgadores, juzgadores federales, juzgadores estatales, servidoras públicas, servidores públicos, profesoras, profesores, señores integrantes de la ley, muchas gracias. Distintas asociaciones, comunidad estudiantil, respetable auditorio, buen día. Agradezco a la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la benemérita y centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la cordial invitación para participar con la exposición del tema El Consejo de la Judicatura Federal y su régimen de responsabilidades administrativas. Asimismo, externo mi reconocimiento a la dirección de esta prestigiosa y honorable institución educativa por su constante trabajo y compromiso en favor de la excelencia académica, cultura jurídica y formación de notables profesionistas. Reconozco la responsabilidad que implica dirigirme a un foro tan nutrido de diversas expresiones que ejercen el derecho, desde la impartición de justicia, el litigio, la investigación y la docencia, abonando al progreso jurídico. Aprovecho la oportunidad para resaltar que hablar desde esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo implica evocar a una cuna de héroes y pensadores de la talla del generalísimo José María Morelos y Pavón, Melchor Ocampo o Francisco J. Múgica, cuya labor ha resultado vital para el desarrollo de nuestro país. Referirnos a la Facultad de Derecho representa trabajar día a día bajo los valores del nicolaísmo y por lo tanto reconocer con orgullo, reitero, con orgullo, su valioso papel como una de las instituciones instructoras en las ciencias jurídicas más importantes del país. La ocasión es propicia para señalar que actualmente los reclamos sociales exigen operadoras y operadores del sistema jurídico no solo capacitados, sino con un mayor nivel de sensibilidad y humanismo en el desempeño de sus funciones, por lo que hoy, más que nunca, es indispensable que exista acercamiento y estrecha cooperación entre los diferentes poderes de los estados en su ámbito local y nacional, al igual que con las instituciones educativas de derecho, todas y todos como aliados en la lucha por la justicia. En ese sentido, distinguidas autoridades académicas, académicos y estudiantes, sepan que en el Consejo de la Judicatura Federal
cuentan con un permanente colaborador y amigo, ávido de construir un mejor país. Para el desarrollo del tema que esta mañana nos corresponde analizar, considero necesario, primero, abordar los conceptos introductorios y después exponer lo relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa que rige la conducta de las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo ese orden encontramos la primera interrogante: ¿qué es la responsabilidad administrativa? La palabra responsabilidad, en su significado literal, de acuerdo a la Real Academia Española, se refiere a la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o en ocasiones especiales por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. El jurista Carlos S. Nino define a la responsabilidad en el marco jurídico como obligaciones o funciones derivadas de un cargo, relación o papel que, cabe mencionar, puede clasificarse de acuerdo con su naturaleza en objetiva o subjetiva, o por su materia en civil, penal, administrativa, fiscal, etc. Dicha responsabilidad se vincula a la figura denominada acción punitiva del Estado, ius punendi. Explica Jaime Ossa que es una atribución propia de la administración que se traduce en la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a los particulares e incluso a los funcionarios que infringen sus disposiciones o a sus servidores que en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. Partimos de la premisa de que todas y todos los servidores públicos debemos observar en el desempeño de nuestro trabajo, de nuestro empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Esa es la premisa de la que se parte. Por tanto, cuando se incumplen los deberes, en este caso los que impone el prestar un servicio público, puede dar lugar al nacimiento de diferentes tipos de responsabilidad. Mencionábamos penales, políticas, administrativas, etc. La responsabilidad administrativa, refiere Sergio Ortiz Soltero, es aquella en la que incurren los servidores públicos cuando en el desempeño de sus cargos, comisiones o empleos, su conducta contraviene las obligaciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, dejando de salvaguardar los principios que rigen ese servicio. La potestad sancionadora de la administración es el género, del que se desprende la potestad disciplinaria, relativa al régimen disciplinario de los empleados públicos, es decir, un ámbito especial que tiene por objeto proteger el adecuado funcionamiento del servicio público. Todo lo anterior forma parte de una rama del derecho público denominada derecho administrativo sancionador, cuyo estudio se refiere a la potestad sancionadora de la administración e implica un punto medio entre el derecho penal y el derecho administrativo. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora o en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales para la realización de ciertos fines, o en la policía vigilante. En esta última, si se realiza un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende el derecho administrativo sancionador, cuyo objetivo consiste en garantizar a la colectividad el desarrollo correcto y normal
de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. La sanción administrativa guarda similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. Dada su similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador aplican los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de estos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de esas garantías al procedimiento administrativo solo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. En pocas palabras, es válido tomar de manera prudente los principios garantistas del derecho penal y aplicarlos en los procedimientos administrativos o de responsabilidades administrativas. Por ejemplo, operan en materia penal y en el procedimiento administrativo la presunción de inocencia, el principio de non bis in idem o el debido proceso administrativo, con los alcances que ya le ha dado el máximo tribunal del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunado a todo lo anterior, el derecho administrativo sancionador, al igual que la ciencia penal, guarda la característica de ser un derecho de última razón, es decir, tiene un uso excepcional, pues el Estado deberá intervenir solo cuando sea estrictamente necesario. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura Federal? Recordemos que el Consejo de la Judicatura Federal nace o se crea en 1995, tiene 26 años, y la idea fue despresurizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tareas administrativas que aún llevaba a cabo. Existía en la Suprema Corte una comisión de administración que es la que se encargaba de organizar y administrar a todo el Poder Judicial, desde la compra de un lápiz hasta la construcción de edificios, etc. Entonces se consideró por el constituyente que eso distraía las funciones del órgano supremo y se crea el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, conforme a los artículos 94 y 100 de la Constitución Federal, el Consejo se encarga de la administración, supervisión, vigilancia, carrera judicial y disciplina de 1.297 órganos jurisdiccionales distribuidos en todo el país, en los que laboran 44.800, así como de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y próximamente plenos regionales de circuito. Por lo que el Consejo resuelve sobre las quejas administrativas y la responsabilidad de personas servidoras públicas. La ley orgánica en el artículo 110 hace un listado de muchas conductas que se consideran causas de responsabilidad de servidores públicos del Poder Judicial. Por ejemplo, voy a leer 2 o 3. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación, tener notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos, etcétera. Es muy larga la lista. Es importante mencionar que no solo las y los servidores públicos son sujetos al régimen de responsabilidades administrativas, sino también las y los particulares pueden incurrir en responsabilidad
si cometen conductas reprochables, siempre que se encuentren vinculadas con las funciones del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, puede existir soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos, etc. En años recientes tuvimos un lamentable suceso en el Poder Judicial de la Federación, que fue público y seguramente lo conocen, donde hubo una venta de exámenes para concursos de jueces y juezas de distrito. En ese concurso estuvieron involucrados desde el director del Instituto de la Judicatura Federal, algunos servidores públicos del propio instituto, secretarias que aspiraban a ser juez o jueza, y también un particular, que fue el que obtuvo el examen y lo anduvo vendiendo. Entonces, en esa ocasión se inició un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de todos ellos, incluyendo al particular. Ahorita, más adelante les platico cómo concluyó este procedimiento. Bueno, entonces, las facultades del Consejo para imponer sanciones por causas de responsabilidad no graves tienen un término para que prescriban, y es de 3 años cuando son causas no graves, y por causas graves es de 7 años, de acuerdo a la nueva ley de responsabilidades. Antes era de 3 y 5 años respectivamente. Bien, ¿cómo puede iniciar entonces un procedimiento administrativo de responsabilidad? Puede iniciar por denuncia o queja. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y una queja? La denuncia es cuando la noticia al Consejo se da por alguna de las propias autoridades del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? O queja cuando es de particulares, de personas ajenas o autoridades pero diferentes a las del Poder Judicial de la Federación. El procedimiento también puede iniciarse de oficio. Tuvimos hace unas 2 semanas un hecho muy lamentable también, que circuló por todo el país y fuera del país, de un video que anduvo circulando en redes donde estaban involucrados un juez y un secretario, y en esta ocasión, de oficio, ante la noticia, el Consejo inició un procedimiento de investigación. Entonces, de oficio así sucede. Hemos tenido muchos casos así, donde oficiosamente el Consejo asume la responsabilidad de investigación e inicia. Al rato ponemos otros ejemplos que se han dado. Pero también la normativa permite, y es algo que hace rato comentábamos con los señores y señoras titulares, permite que un escrito anónimo pueda dar lugar al inicio de una investigación si es que viene acompañado de pruebas, ¿sí? Entonces, el anonimato también se admite. ¿Y por qué? Porque hay conductas que pueden lastimar severamente a quien la recibe, a la víctima. Por ejemplo, cuestiones de acoso sexual, ¿no? En el que la víctima es muy difícil que se atreva a generar una denuncia dando su nombre. El Consejo generó ya una unidad que por sus iniciales es UPCAS, que es la Unidad de Prevención del Acoso Sexual y otro tipo de conductas de tipo sexual. Entonces, esta unidad da acompañamiento a la víctima en algún procedimiento. No es grato, pero tenemos denuncias que van desde la simple insinuación hasta violaciones. Hasta violaciones, lamentablemente, que le atribuyen a un titular, ¿no? Entonces, es gravísimo. Entonces, por eso también el legislador estableció la posibilidad de que las denuncias se presenten de forma anónima, o las quejas. Bien. Entonces, la denuncia o queja, si viene acompañada ya de pruebas,
da inicio a un procedimiento administrativo de responsabilidad. Cuando es de oficio el inicio del procedimiento, se establece una investigación previa. Entonces el Consejo de la Judicatura tiene una unidad, por sus siglas se llama UJIRA, es la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, y esta unidad recaba una serie de pruebas, las pruebas que sean necesarias, incluyendo entre ellas un informe que normalmente se pide al servidor público involucrado. Y dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo es ordenar, por ejemplo, una visita extraordinaria al órgano jurisdiccional para que un visitador con las facultades que el Consejo le otorga y la propia norma investigue, recabe en el órgano judicial declaraciones, etcétera. También esta unidad puede proponer al Pleno del Consejo alguna medida cautelar, como puede ser el que el titular o el secretario involucrado, el que sea, no pueda tener una cercanía más allá de lo normal con la persona que haya denunciado, un cambio de adscripción, y puede llegar hasta una suspensión como medida cautelar. A veces es necesario hacerlo para lograr también el éxito de la investigación. Entonces, en esa etapa de investigación se recaban este tipo de pruebas. Les voy a comentar algo que yo lo pude observar. Me tocó ser secretario ejecutivo de disciplina del Consejo en 2001, 2002. Les comentaba que el Consejo se inicia en 95, entonces tenía 6 años, ¿no?, de haberse instalado. Entonces llego a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y me encuentro con que en un procedimiento de investigación, antes no estaban separados la investigación de la sustanciación y de la resolución. Entonces, en un procedimiento de investigación se siguió el procedimiento y sancionaron a una juez y la destituyeron. Entonces, cuando llego a dar cuenta con los señores consejeros, les digo, oiga, estamos mal. O sea, es como si en una averiguación previa el Ministerio Público dictara sentencia y condenara a prisión. O sea, eso es absurdo. Entonces me dice uno de los consejeros, en paz descanse el consejero Sánchez Bringa, tan mal estamos. Entonces, así fue como se generó en el Consejo la división entre las actividades investigadoras, sustanciadoras y de resolución. Sin embargo, todas se las dejaron en ese momento a la propia Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Entonces, ahí en la oficina se creó un área para investigaciones, en la propia oficina un área para el trámite y sustanciación de la denuncia, y otra área, ya los señores consejeros decidían. Entonces, ahorita ya en la ley está perfectamente dividida divididas esas facultades. La UJIRA es la que se encarga de investigar, y su investigación culmina de dos formas, pueden ser con un dictamen que se le llama dictamen conclusivo, en el que una vez que se recabaron pruebas y se hizo el análisis correspondiente, propone que no ha lugar a iniciar un procedimiento de responsabilidad. Este dictamen conclusivo lo tiene que validar el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que a su vez es el presidente de la Suprema Corte, y hasta ahí terminaría. Pero si hay alguna parte interesada, tiene derecho a interponer un recurso de inconformidad ante el Pleno del Consejo para que se vuelva a examinar si la emisión del dictamen conclusivo fue acertado o no. Otra vez, trayendo la figura esta de la averiguación previa de antes, es como un no ejercicio de la acción penal, digámoslo así. Ahora, esa es una forma entonces que concluya el procedimiento de investigación, pero también puede concluir con un dictamen de presunta responsabilidad, ¿no?, donde, según la UJIRA, si hay elementos para que se inicie un procedimiento de investigación,
porque se acreditó el hecho o la causa que se estima de responsabilidad, y también hay datos suficientes para considerar probablemente la responsabilidad del infractor. Entonces, ese dictamen lo pasa la UJIRA a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, y la Secretaría Ejecutiva de Disciplina hace un nuevo estudio, como cuando al juez le ejercen acción penal o le ejercían acción penal, y el juez decidía si libraba o no libraba la orden de aprehensión. Entonces acá también le someten al secretario ejecutivo de Disciplina ese dictamen de inicio de responsabilidad, de presunta responsabilidad se llama, y el secretario ejecutivo de Disciplina presenta ante la Comisión de Disciplina, ¿sí?, un acuerdo donde proponga todavía el inicio o el no inicio. Es decir, se vuelve a estudiar lo que el dictamen de la UJIRA, para que ya con mayores elementos y fuera de lo que es que puede estar, digamos, parcialmente contaminado, por decirlo así, la autoridad investigadora, una autoridad completamente diferente determine si se inicia o no. Bueno, lo analiza la Comisión de Disciplina, y para cualquiera de los dos casos, para el inicio o no inicio, sube el asunto al Pleno, y el Pleno es el que finalmente determina si se inicia o no se inicia el procedimiento administrativo de responsabilidad. Bueno, hasta ahí termina a muy grandes rasgos la etapa de investigación. Bueno, entonces, decía, en esa investigación se pueden tomar declaraciones, se pueden desahogar inspecciones, recabar dictámenes periciales. Ahora que está de moda esto de los videos o de las cuestiones gráficas que nos aporta la tecnología, pues se requiere también de autorizaciones a veces jurisdiccionales, judiciales, para una intervención telefónica, en fin, muchísimas, tiene grandes áreas de oportunidad para recabar pruebas y normalmente se desahoga. Ahora, supongamos que se inicia el procedimiento administrativo de responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ya cuando el Pleno dice sí, coincido con lo que me estás proponiendo? Entonces, que se inicie el procedimiento administrativo. Entonces, ya en el procedimiento administrativo, el secretario ejecutivo de Disciplina, dando fe de la actuación del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que es el ministro de la Suprema Corte, que preside también, dicta el auto de inicio y emplaza al implicado. ¿Pudo haber tenido ya intervención en la investigación o no? Lo pudo tener. No obstante eso, se le emplaza ya para el procedimiento administrativo. Le dice, a ver, esto es lo que se te atribuye, estas son las pruebas, esto es lo que declaran en tu contra, tienes determinado plazo para que rindas un informe. Entonces ya el implicado se entera, se le manda ahora por correo electrónico o de manera física todo lo que se actuó, y él contesta, rinde un informe. Entonces ya la litis se entabla entre lo que dice el auto de inicio, por las causas de responsabilidad que se están atribuyendo, y lo que contesta el implicado en su informe. Y se le reciben las pruebas. Tiene una amplitud probatoria también, lo que quiera ofrecer. ¿Qué no se admite? Como en amparo, la confesión a base de posiciones, ¿no? Pero la confesión tácita, la confesión expresa, sí. De posiciones, no. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces están implicados titulares. Entonces, sentarlos a que desahogue posiciones es problemático, y se cuida también ahí su investigación. Entonces, ese tipo de prueba no. Pero sí, el implicado puede ofrecer igual testimoniales, periciales, inspecciones, lo que desee. Y siempre tiene que estar asistido de un defensor. Si lo tiene, lo lleva, puede ser un particular el que él desee. Si no lo tiene, se le designa a uno del Instituto de la Defensoría Pública. Bien. Entonces, ya se inicia el procedimiento, se tramita. ¿Contra quiénes puede seguirse un procedimiento
administrativo de responsabilidad. Puede seguirse contra magistradas, contra magistrados, contra juezas, contra jueces, contra secretarios, contra oficiales judiciales, ¿sí? Pero también puede seguirse contra personal administrativo y operativo del propio Consejo. Y también, como les decía, se puede seguir contra particulares, ¿sí? Aquí les voy a hacer el paréntesis, les voy a platicar cómo concluye esto de los exámenes. Se encuentra responsabilidad para prácticamente todos, a excepción de uno de los secretarios. Él demuestra, o más bien no se logra demostrar su participación en ese evento, porque la carga de la prueba le corresponde a quien denuncia, a quien presenta la queja. Entonces no se logró demostrar, y a él se le excluye de sanción, y actualmente ya está reinstalado, porque era un secretario, está reinstalado y se le pagó todo el tiempo que estuvo suspendido. Pero eran 11, los otros 10 sí. Y ahí el Consejo, fíjense, se comete este error que la Corte nos los hace ver. Venía el procedimiento, les digo, contra un magistrado que era el titular del instituto, entonces instituto, ¿cómo se llama? Era el que es ahora la Escuela de Formación Judicial, ¿el instituto de qué? De la Judicatura Federal, se me fue, Instituto de la Judicatura Federal, y contra varios secretarios. Entonces estaba involucrado un titular y secretarios. Nuestra norma está media rara, porque dice, cuando esté involucrado un titular y haya sanción, y esta sanción sea destitución o hasta inhabilitación, quien debe conocer es el Pleno, ¿sí? No pasa por comisión de disciplina. ¿Por qué? Porque el titular, si se le llegara a destituir, tiene la posibilidad de interponer el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cambio, dice la norma, si se trata de no titulares, tiene que verse primero en comisión de disciplina, para que, si le desfavorece la decisión, puede irse en recurso ante el Pleno del propio Consejo. Entonces, el Consejo lo que hizo fue juntar los dos procedimientos, se siguieron la misma pieza de autos, se sigue el procedimiento, y como venía involucrado un titular, presenta el proyecto ante el Pleno, ¿no? Incluido el particular. Entonces, se encontraron los implicados en este problema. El magistrado sí podía ir al recurso de revisión administrativa, pero los secretarios no, porque no tienen ese recurso, ¿no? Se fueron al amparo y se los desecharon, en fin. Entonces, el particular se fue al amparo, fíjense, al amparo. Se resuelve por el juez sobreselló y atrae a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto, y la Suprema Corte dice: hiciste mal, Consejo, debiste separar y mandar a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina los casos de los secretarios para que ellos lo resolvieran, y el del magistrado sí. Entonces esto favoreció a todos, ¿no? Se deja insubsistente todo, y ya se genera esta separación de autos. Conoce la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Disciplina, de los secretarios y del particular, y el Pleno del magistrado. Pero ahí surge otra cuestión muy importante. Dice la Corte, de acuerdo a la ley orgánica y a la de la administración pública, tu Consejo solo puedes investigar y sustanciar y dejarlo hasta estado de resolución, pero no puede resolver, sino que a quien le toca resolver es al Tribunal de Justicia Administrativa, fíjense. Entonces está raro por la normativa tan compleja que tenemos, pero cuando se trata de particulares que están involucrados, el Consejo termina la investigación, hace la sustanciación del procedimiento, hasta ahí lo deja, y le remite al Tribunal de Justicia Administrativa para que él solamente dicte la resolución. Y contra esa resolución, pues seguramente ya procederá el amparo. Entonces, ahorita está apenas ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que se vea
es correcta la decisión del Consejo o no. Perdón, si se impone alguna sanción o no. Bien, ahora, les decía que el procedimiento se puede iniciar para englobarlos contra personal jurisdiccional. Ahí metemos jueces, magistrados, secretarios, etcétera. Pero también contra personal administrativo. Y entonces aquí la autoridad sustanciadora cambia. Cuando se trata de autoridad de personal jurisdiccional, quien sustancia el procedimiento es la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Pero si se trata de personal administrativo, que puede ser de alguna ponencia de un consejero, de alguna de las secretarías ejecutivas, del Instituto de la Defensoría Pública, etcétera, quien conoce de la sustanciación es la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, sustancian, y de todas maneras, haya sido por la Secretaría Ejecutiva o por la Contraloría, quien resuelve es la Comisión de Disciplina. Es medio complejo este trámite, no es muy conocido. Yo creo que ni los compañeros que están aquí y que luego se pueden ver ahí citados en alguna cuestión, lo conocen porque es complejo, es complejo. Entonces, espero estar más o menos ahí dándome a entender. Bien, entonces, se tramita, se sustancia el procedimiento, ya sea ante la Secretaría Ejecutiva de Disciplina o ante la Contraloría, ¿sí? Se termina, se lleva a cabo una audiencia de alegatos y entonces ya está el expediente listo para turnarlo. Y se turna a alguno de los consejeros, de los 6 consejeros, no se incluye al presidente, para que presente el proyecto de resolución. Y aquí viene otra cuestión también rara. Por ejemplo, en los tribunales colegiados de circuito, que se integra por 3 magistrados o magistradas, uno de ellos hace el proyecto y los que integran el tribunal lo estudian, los 3, y ya determinan. Acá puede darse el caso de que como las comisiones se integran por solo 3 consejeros, quien presente el proyecto no integre la comisión de disciplina. Entonces realmente no pueda defender su proyecto ante la comisión, sino que lo manda y la comisión integrada por 3 le dice: oye, ¿sabes qué? No estuvimos de acuerdo, te sometemos a consideración esto. Él tiene la posibilidad de decir: ¿sabes qué? Yo me sostengo en lo que estoy diciendo, y entonces lo que se hace es retornar el asunto a otro consejero para que genere la ponencia. Lo que he hecho de manera práctica es que le doy intervención en la sesión donde se va a ver el asunto de algún consejero que no integre la comisión. Le doy intervención, audiencia, incluso voz, a los secretarios que quiera mandar el consejero ponente, para que también lleve alguna defensa. Pero sí está raro esta forma de trabajar. Bueno, entonces el consejero, una vez que recibe el asunto, el expediente, tiene 30 días hábiles para emitir su proyecto. A veces son expedientes voluminosos, entonces la normativa le da la posibilidad de informar a la comisión, no pedir autorización, solamente informar que no le alcanzan los 30 días y que requiere una extensión del plazo. Entonces se extiende el plazo. ¿Esto por qué es importante? Porque hablábamos hace rato que hay plazos para que la acción, la facultad sancionadora que tiene el Consejo prescriba, ¿no? Entonces, en la anterior ley de responsabilidades administrativas, el acto que permitía que se interrumpiera la prescripción era el emplazamiento que se hacía ya en el procedimiento de responsabilidad al implicado. En la nueva ley dice que lo que interrumpe la prescripción es el informe de presunta responsabilidad que se notifica. Entonces se le disminuye ese plazo. Y la Corte, en un análisis y generando ahí la distinción entre caducidad y prescripción, dice que cuando el ponente, el consejero ponente, no emite
la sentencia dentro del, o el proyecto, perdón, dentro del plazo normativamente establecido, no se genera la caducidad, sino puede provocar la prescripción. Entonces, se interrumpe la prescripción con el turno, pero si se excede del plazo, se reabre el periodo de prescripción y se le siguen contando a favor del implicado los días que vayan transcurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, luego, por eso es muy importante esto de los plazos. Bien. Y presenta el proyecto el señor consejero o la consejera, se estudia y se determina si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Si hay responsabilidad, atendiendo a si la causa es grave o no, puede ser desde un apercibimiento privado, un apercibimiento público, una amonestación privada o pública, una suspensión, ya como sanción, no como medida cautelar, una suspensión, ahí sí sin goce de sueldo, la destitución o hasta la inhabilitación. La Corte dice que si se impone inhabilitación lleva implícita la destitución, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es decir, se te destituye como un resolutivo, se te destituye y luego se te inhabilita, o sea, estamos poniendo doble sanción. Entonces se impone nada más la inhabilitación y se explica que va implícita la destitución. Y contra esto, decíamos, si se trata de un titular y conoce el Pleno, pues procede el recurso de revisión administrativa solo porque así la Constitución lo establece, si la sanción es alta, si es destitución o es inhabilitación. No hay defensa, no tienen defensa si el Consejo dice que es suspensión o que es amonestación. No hay, entonces ahí el constituyente así porque viene desde la Constitución, no lo permite. Y es un reclamo de los titulares que sí se permita el recurso. Se permite, pero ante el propio Consejo, con un recurso de reconsideración. Bueno, entonces, esas son más o menos las sanciones que se pueden, no más o menos, sino son las sanciones que se pueden imponer. Ahora, aquí quiero comentar algo que es importante. Hay causas que la norma no considera graves, sobre todo la norma anterior. Por ejemplo, no establecía como grave el acoso sexual o las conductas relacionadas de tipo sexual, con algo de tipo sexual. No las considera en sí misma graves. Entonces, la normativa y los criterios de la Suprema Corte facultan al Consejo para que desde el auto de inicio diga, aun cuando la norma no establece como grave esta conducta, por los hechos, por la trascendencia, yo sí la considero grave. Entonces ya el implicado se va a defender en el procedimiento por algo que puede ser grave, ¿no? Y eso puede dar lugar a una sanción alta, aun cuando normativamente no esté considerada como grave. O puede ser al revés. Puede ser que sí esté considerada grave, por ejemplo, encajonan como falta grave ahora la falta de profesionalismo. Y la falta de profesionalismo puede ser a lo mejor el que se diga, pues que no quiso recibir el magistrado a una de las partes. Entonces, no, pues incurriste en una falta de profesionalismo porque tu deber es atenderlo, ¿sí? O puede ser falta de profesionalismo el que vende un examen. Pero en la norma los mete en la misma disposición como falta grave. Entonces, en esos casos, lo que se hace en la Comisión de Disciplina, que me toca presidir, es que decimos, bueno, es verdad que la norma establece como grave. Sin embargo, la trascendencia que tuvo esta causa de no haber recibido a alguien, por decirlo así, pues no genera una sanción de destitución, ¿verdad? A lo mejor un apercibimiento. Entonces, puede haber casos, o hay muchos casos, en que aun cuando la norma establece como grave la causa, la sanción no necesariamente va a ser una destitución o una inhabilitación, sino puede ser mucho, mucho menor. ¿Qué no tiene, en términos generales, permitido el Consejo examinar y que a veces genera mucha confusión en la sociedad? Los abogados postulantes, la sociedad en general, piensan o creen
que el Consejo es una tercera instancia y que se pueden ir al Consejo en contra de una determinación de tipo jurisdiccional y que el Consejo la pueda analizar y en base a eso sancionar. Nos llegan infinidad de quejas de ese tipo que pues prácticamente todas se desechan, ¿no? Incluso donde nos dicen, oye, es que lo único que te estoy pidiendo es que le digas al juez que resuelva conforme a derecho en este asunto. Yo digo, bueno, entonces si nosotros no resuelve conforme a derecho, no nos podemos meter. No puede el consejero o el consejo hablar con el titular y decirle, oye, ¿sabes qué es? Que vino esta persona y me dice que por favor en su asunto sí resuelvas conforme a derecho. Entonces es hasta una ofensa, ¿no? Es una ofensa para el titular. Pero hay casos, y la Corte lo permite, en los que ese criterio jurídico puede rayar hasta, por decirlo así, en lo absurdo. Y en esos casos sí le entramos. Les voy a poner un ejemplo. Eso sucedió. Nos llega una notificación por parte del secretario de la Defensa Nacional, muy molesto, porque dice, a ver, iba un capitán del Ejército Nacional, iba en su vehículo, ¿sí? Iba en su vehículo y llevaba 35 armas de fuego y no traía ningún oficio donde le ordenaran que lo trasladara a algún lugar ni nada. Lleva las 35 armas. Entonces lo detiene, un retén militar lo detiene, lo pone a disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público ante un juez de control y le atribuye acopio de armas, transporte de armas, posesión de cartuchos, ¿sí? Entonces llega con el juez de control y cuando iba a resolver eso de la vinculación dice, bueno, aquí el implicado me acreditó que es capitán del Ejército Mexicano y entonces como capitán del Ejército Mexicano trae en su credencial que puede portar armas, ¿no? Entonces como puede portar armas, pues no cometió ninguna infracción. Primero, no le estaban consignando por portación de armas, le estaban consignando por acopio de armas, por transporte de armas y por posesión de cartuchos. Y por otro lado, pues sí puede portar, pero su arma, no 35. ¿Digo? Entonces dijimos, no, aquí este criterio jurídico es completamente absurdo y ahí sí entramos a examinar ese hecho y se investiga y ahorita creo que se está siguiendo el procedimiento de responsabilidad. Otro caso también, eso fue igual de militares, y una camioneta ve un retén militar, da la vuelta tratando de escapar, de huir y pues lo detienen kilómetros más adelante porque lo siguen. Entonces el juez dice, no, pues que no hay flagrancia, los deja libre porque no hay flagrancia, porque no lo detuvieron en el retén. Entonces, carajo, digo, o sea, pues ¿qué clase de jueces también tenemos? ¿O no los estamos capacitando o hay algo raro? ¿No? Porque sí piensa uno que hay algo raro. En los dos casos, ¿cómo es posible que deje libre a una persona? Y decía el secretario de la Defensa Nacional, es que es mi capitán, entonces ¿cómo es posible que lo dejen libre? ¿Yo cómo quedo? ¿No? Independientemente de la postura del capitán, como consejo creo que tuvimos que reaccionar y no sé si alguien acá en el foro crea que ese sí es un tema de criterio jurisdiccional donde no se puede uno meter, ¿no? Pero yo creo que sí se debe uno meter. Bien, entonces llegamos ya a la resolución y viene el recurso. El recurso, que repito, si es de un titular que fue inhabilitado o destituido, conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso de revisión administrativa, y si es de un secretario u otro personal jurisdiccional o administrativo, conoce la Comisión de Disciplina, como ya se ha dicho, y del recurso, perdón, de la resolución de la Comisión de Disciplina y del recurso el Pleno del Consejo. De repente se piensa que dice, bueno, como no tenemos la confianza en que el Consejo pueda realizar un nuevo análisis y revocar a lo mejor una propia determinación de las comisiones. Yo creo que sí. Sucede incluso en los tribunales colegiados, en el recurso de reclamación.
sea, su presidente, que es su presidente, dicta una determinación y se interpone el recurso de reclamación ante el órgano y muchas veces se declara fundado. Igual ahí, ¿por qué? Porque les decía que la comisión de disciplina la integran solo 3 y ya el pleno 6. Entonces, 3 ojos más pueden llevar a una nueva reflexión, como dice la Corte, y convencer a lo mejor a uno o a todos los de la comisión de disciplina que estaban mal y se genera alguna revocación. Y se dan bastantes casos de eso. Bien, déjenme ver si me falta algo que aquí había sacado unas notitas, pero creo que en términos generales eso sería el bosquejo de lo que es el procedimiento administrativo de responsabilidad en el Consejo de la Judicatura Federal. Hay algo que he estado tratando de impulsar, que es el tema de la conciliación. Me parece que es un área de oportunidad el que se explote la conciliación. Muchas veces, el conflicto, lo platicábamos hace rato con los compañeros y compañeras titulares, el conflicto se da a veces por cuestiones de ego, a veces por falta de comunicación, a veces porque el titular ni conoce a su personal, todo lo lleva a cabo a través de la secretaria particular o el secretario particular, y en esos casos yo en lo personal le he pedido al juez, si él así lo quiere, o al magistrado, y tenemos una plática ahí con él, y se han solucionado muchos casos, muchos casos. Hablábamos hace rato de la necesidad ya urgente de generar un curso de tipo de control emocional. Volvemos al video, fue vergonzoso todo lo que sucedió, y creo que eso no puede pasar. Y ahí, ¿qué hizo el Consejo? Se suspendió al juez, pero también se suspendió al secretario, porque si ustedes vieron el video, el secretario termina mentando de la madre al juez. Entonces, pues no se puede permitir ninguna de esas cosas, y les digo, fue una vergüenza hasta internacional, porque trascendió nuestras fronteras. Entonces pienso yo que esta idea de conciliación puede ayudarnos. Bien, ahora, como integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y como presidente, que ahorita soy de la Comisión de Disciplina, les puedo afirmar con seguridad que tanto las y los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales como justiciable son una parte indispensable para conocer la situación de la institución. Entonces, el trabajo por intentar consolidar un mejor Poder Judicial de la Federación es de todos, y tenemos que seguir trabajando en eso. Entonces, ya a manera de síntesis, el régimen de responsabilidades administrativas que corresponde al Consejo busca crear bases para establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Reitero, como señalaba en un principio, que hoy todos los servidores públicos de México debemos corresponder a los reclamos de la sociedad, mediante la vía de la concordia y la pacificación, que no es nada más ni nada menos que el derecho, algo que se enseña en esta importantísima universidad y facultad. Los procesos judiciales son una vía para ir arribando a un mejor país, pues, reitero, sin Estado de Derecho no puede haber paz. La actual pandemia que todavía atravesamos ha dejado múltiples secuelas, pero también valiosas, muy valiosas enseñanzas. Una de ellas, estimo, es que para lograr la materialización de los objetivos comunes, el único camino es el trabajo conjunto, el trabajo responsable y constante de todas y todos los mexicanos y las mexicanas. Es la sociedad en trabajo permanente
con las instituciones públicas, quienes delimitan y dan sentido a la norma jurídica. De nosotros depende darle los alcances con eco de transformación y cambio. En la mañana tuvimos una reunión enriquecedora y les decía yo a las titulares y a los titulares, es que estas reuniones son las que nos pueden generar, fortalecer una norma, modificarla, escucharlos a ustedes como operadores, pero la sociedad también debe ser escuchada. Me permito concluir señalando que el principal reto del Estado de Derecho en México y Latinoamérica consiste no solamente en sostener instituciones que permitan resguardar la legalidad, alienten la separación equilibrada de los poderes del Estado y defiendan los derechos humanos, sino también el reto recae en lograr la plena efectividad del sistema jurídico, circunstancia que implica una importantísima responsabilidad colaborativa entre instituciones públicas y sociedad. También nuestro país requiere juzgadores unidos y con gran sensibilidad social, entendiendo que los trabajos de hoy, por la plena consolidación del Estado de Derecho, garantizarán la paz y la estabilidad del mañana. Finalizo evocando al activista Martin Luther King, que decía: hoy la esperanza de un mundo seguro y habitable recae en la gente inconformista y disciplinada, que está dedicada a conseguir la paz, la justicia y la equidad en favor de la colectividad. Muchas gracias por su atención. Concluimos esta conferencia magistral impartida por el doctor Alejandro Sergio González Bernabé. Para dar paso al cierre de nuestra actividad, cedemos el uso de la voz a la licenciada Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán, quien entregará una constancia a nuestro invitado especial. Adelante, licenciada. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto, un placer y un honor estar aquí con ustedes, haber escuchado su ponencia, y para mí será un placer entregarle esta constancia que me hacen el honor de poderle entregar. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la importante actividad que nos reunió el día de hoy. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana agradece a todas y a todos ustedes su presencia en este evento. A los especialistas en la materia, a todos los juristas y a la comunidad docente, estudiantil y administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Despedimos a nuestros invitados especiales y deseamos a todas y a todos ustedes una excelente tarde. Vamos a tener una fotografía. Por favor, invitados especiales, no se nos vayan a retirar ahora.